Ahora vamos a estudiar la fosa craneal posterior. Límites. El límite anterior de la fosa craneal posterior corresponde al límite posterior de la fosa craneal media, y que son en el centro el borde superior y bordes laterales de la lámina cuadrilátera del esfenoides, y hacia los lados tenemos el borde superior del peñasco del temporal. Límite posterolateral corresponde al plano convencional que separa bóveda de base. Porciones de los huesos que la contribuyen a formar. Cara superior de la apófisis basilar del occipital. Cara postero-superior del peñasco y cara endocranial de una porción de la escama del occipital. El contenido de esta fosa corresponde al bulbo, la protuberancia anular, al cerebelo, a vasos y nervios y sobre todo al tronco arterial basilar, que se forma por la unión de las arterias vertebrales. Detalles anatómicos que se estudian en la fosa craneal posterior. Primero, en la línea media y de delante hacia atrás, que en su pantalla se haría de arriba hacia abajo. Canal basilar del occipital, sobre donde descansa el bulbo y la protuberancia anular. A cada lado del canal basilar observamos dos pequeños canalitos que van a dar paso al seno petroso inferior. Canales que existen a los lados del basilar, que sirven para alojar al seno petroso inferior. Posterior al canal basilar tenemos el agujero occipital. Luego observamos la cresta occipital interna y por último la protuberancia occipital interna. Al nivel de la protuberancia occipital interna, en estado fresco, vamos a observar la prensa de erófilo o prensa torcular, que no es más que una dilatación venosa que resulta de la confluencia de los senos venosos de la dura madre, como el seno longitudinal superior y senos laterales. A este nivel, en estado fresco, se localiza la prensa de erófilo o prensa torcular. Observemos también que la cresta occipital interna, que se origina de esta eminencia, se dirige hacia el agujero occipital y antes de llegar a él se bifurca en dos ramas, las cuales van a limitar una pequeña depresión que recibe el nombre de fosita vermiana, porque aloja el vermis del cerebelo. Fosita vermiana.
La cresta occipital interna también, como observamos, está separando a estas dos excavaciones profundas que reciben el nombre de fosas cerebelosas. A continuación, vamos a identificar los elementos que se estudian en la cara póstero superior del peñasco, que de dentro hacia afuera son los siguientes. Primero, el orificio del conducto auditivo interno. Orificio del conducto auditivo interno por donde va a pasar el nervio facial, el intermediario de Reisberg y el nervio auditivo. Observando los mismos elementos, pero en el lado contrario. Tenemos el orificio auditivo interno, la eminencia supraauditiva, la fosa subarcuata, hendidura irregular que nos conduce al acueducto del vestíbulo, fosita ungueal, canal para el seno lateral. Observen que este canal se origina a nivel de la protuberancia occipital interna. Luego recorre la cara endocranial de la escama del occipital para continuarse por la cara póstero superior del peñasco y terminar en este agujero anfractuoso que se llama agujero rasgado posterior. Este orificio es el elemento nuevo que se estudia en la fosa craneal posterior. Agujero rasgado posterior que en estado fresco da paso a los nervios glosofaringio, neumogástrico, espinal y a la vena yugular interna. El canal lateral aloja el seno venoso lateral, el cual, originándose en la protuberancia occipital interna, el seno venoso lateral recorre todo este canal para luego terminar a nivel del agujero rasgado posterior con el nombre de vena yugular interna. A nivel de este agujero, el seno venoso lateral se continúa con el nombre de vena yugular interna. Agujero rasgado posterior del lado opuesto.